Ok, lo otro que quería mencionar ya para empezar con Eclesiástico era algo que encontré del nombre en la versión hebrea de Eclesiástico. Y bueno, ahí llegaremos a un momento. En parte del libro llegaremos a esa parte donde se menciona el nombre del que lo escribió. Y aparece como, dice, Shimón, hijo de Yeshua, hijo de Elazar ben Sirah. Entonces, ¿se acuerdan que quería verlo para ver si salía como Yahushua o Yeshua? En hebreo sale como Yeshua, que significa salvación. Entonces continuamos con que solo al Yeshua de Esdras se le cambió el nombre a Yahushua, y al Joshea, sucesor de Moshe, se le cambió el nombre a Yahushua. Este hombre sería Yeshua, como el sacerdote ese al que se le cambió a Yahushua, del libro de Zacarías. Shimón, como sabemos, es el que es escuchado por el poderoso. Yeshua, la salvación. Curiosamente, Yahushua, el que trajo la salvación, es escuchado por el poderoso, o a través de Yahushua nosotros somos escuchados para recibir salvación. Después dice Elazar, hijo de Elazar, hijo de Sirah. Elazar significa la ayuda del poderoso, o a quien el poderoso ayuda. Y por último, Sirah. Hay un par de teorías con respecto a de dónde viene, que normalmente es así como se le llama al libro, que fue escrito por, se le llama Eclesiástico de Ben Sirach. Entonces, hay quienes dicen que viene del griego, que el nombre de él era griego, y los que tienen esa interpretación o esa opinión se refieren a un término griego que es la misma raíz del nombre que se le dio a la estrella Sirius, que hemos hablado, ¿verdad? Que es la estrella más brillante en el cielo, que significa quemando. Entonces, hay quienes dicen que vendría de esa misma raíz, ¿verdad? Por eso Sirah, en español a la estrella le llaman Sirio, entonces vemos que suena similar. Pero los que consideran que viene del hebreo, hay dos cosas curiosas con respecto a eso. Por ejemplo, aquí vamos a ver, dice, en hebreo hay un escrito Da'at Mikra con respecto a Ezra 2:61. Dice un comentario: el significado del nombre Hakotz, que significa, el espino, dice, comparado con el nombre Ben Sirah, que también era probablemente derivado de Sirim, que significa espinos. Entonces, en hebreo está la palabra Kotz, que es espino, y está la palabra Sir, que es también espino, son como sinónimos. Entonces, se podría Ben Sirah como el hijo del que fue espinado, ¿verdad? O el hijo del espino, ¿verdad? Y a Yahushua le pusieron una corona de espinos. En ese caso, y por si algo, esa palabra aparece en Salmo 58:10 y en Nahum 1:10, Sirim, como espinos. Entonces, viéndolo así, se podría decir los 4 nombres que aparecen de él como el que es escuchado para salvación y ayuda del poderoso, es quien fue espinado, ¿verdad? O sea, Yahushua el intercesor. Había otra posibilidad, ya para cerrar y seguir con el libro. Sirah, digamos, se puede ver como un verbo, y porque, por ejemplo, Asir significa prisionero. Entonces Sirah o Asir es prisionero. Y recuerden que curiosamente hemos hablado de cómo los 2 testigos van a quedar prisioneros por 10 días, desde Yom Teruah hasta el 10 de este mes, en estos días de hecho. Entonces, en ese caso se podría ver esos mismos nombres como refiriéndose al último, el que es escuchado para salvación y ayuda del poderoso, quien será prisionero.
Entonces, eso con respecto al nombre Bensirá. Daniel dice, ¿en qué libro puedo encontrar cuando a Yeshua se le cambia el nombre a Yahushua? No hay un verso donde diga, y le cambiarás el nombre a, es simplemente que usted ve todos los libros donde ese hombre sale y se llama Yeshua, y llega Zacarías y lo llaman Yahushua. Entonces le diría, en Zacarías se le cambia el nombre a Yahushua. Y Yahweh dice, ese es el nombre del renuevo. Pero él siempre, ese mismo hombre, siempre que sale se llama Yeshua. Entonces alguien le cambió el nombre, al menos Yahweh en ese libro, ¿sí me explico? Porque así está escrito en hebreo. Y el de Hoshea, que se le cambia a Yahushua, eso sí aparece, fue Moshe el que se lo cambió. Ahí aparece, y Moshe le puso el nombre Yahushua. Capítulo 4, verso 1. Hijo, no defraudes al pobre de su dádiva. ¿Verdad? No, básicamente no le quites la caridad al pobre. Como dando a entender Yahweh a través del Espíritu aquí, que si uno tiene y él es pobre, es para que uno le dé. No es como, o sea, es una prueba que uno tiene. Es como, vamos a ver si le va a dar, porque le tiene que dar. Entonces cuando el hombre no da, falló la prueba. El hombre da y muy bien, ha aprendido. ¿Verdad? Entonces no defraudes al pobre de su dádiva, ni apartes tus ojos del necesitado. ¿Verdad? Mucha gente hace eso. Bueno, por un lado, obviamente es triste ver a gente que está mal. Entonces a veces la gente tiende a quitar la mirada para no sentirse mal, pero hay que tener empatía, y si uno puede hacer algo debería hacerlo. Entonces, ¿verdad? Esto se refiere principalmente como cuando viene alguien a pedir a la casa y le cierran la puerta, cierran la ventana y esperemos a que se vaya. Si tiene, dele, Yahweh se va a encargar de multiplicar. Cuando uno está en el carro, ¿verdad? Y viene alguien y le cierran la ventana. Entonces dice, no desprecies al que padece hambre, ni exasperes al pobre en su necesidad. No desprecies al que padece hambre, ni exasperes al pobre en su necesidad. ¿Verdad? Hay que tratar de alivianarle la carga a los que están llevando una carga que al parecer es más grande, más pesada. Y digo eso porque obviamente todos tenemos nuestras cargas y Yahweh no permite que nadie lleve una carga más fuerte que la que puede llevar, y etcétera. Pero si uno no tiene X carga y otro sí, uno puede alivianarla con ayuda, caridad y demás. No aflijas el corazón del desvalido, ni dilates el socorro al que se haya angustiado. ¿Verdad? Si alguien está angustiado, no debería correr a ayudarlo, no esperarse a ver si se mejora y demás. Hay que buscar ayudar rápidamente. Ni dilates el socorro al que se haya angustiado. No deseches el ruego del atribulado, ni apartes tu rostro del menesteroso. No apartes tus ojos del mendigo, irritándole. ¿Verdad? Muchas veces esto pasa, hay gente que se cree superior, hay gente que le da cosas, se siente que lo van a ensuciar, quién sabe qué. Pero sean las razones que sean, que la carne pone, uno debe quitárselas de la mente, debe purificar su mente para poder hacer esto que dice aquí. No apartes tus ojos del mendigo, irritándole, porque ¿qué va a sentir el mendigo? Que no lo ven como un ser humano, que no lo respetan como tal, que lo ven como menos, como un animal, o peor a veces, porque ¿verdad? A muchos animales sí les ayuda. Dice, no apartes tus ojos del mendigo, irritándole, ni des ocasión a los que te piden de que te maldigan por detrás. Recuerden, las bendiciones y las maldiciones son reales, aunque empiecen como palabras nada más. Y la gente dice, las palabras se las lleva el viento, pero no saben el poder que hay en las palabras, porque el poder de la vida y la muerte está en la boca. Entonces, si una persona actúa de esa manera, ¿verdad? Que no vaya, guacla, no me hable, no le puedo dar lo que sea, esa persona va a ir ahí maldiciéndolo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué cosa? ¿Verdad? Y esas maldiciones las va a escuchar el Todopoderoso y también el enemigo. Y si la persona que volvió a ver así lo hizo por soberbia y ya tiene sus pecados, esa maldición se puede manifestar y hacerle daño. Y la persona no hace la conexión claramente, lo que sea que le pasa, con que despreció a tal persona.
Dice, ni des ocasión a los que te piden de que te maldigan por detrás. Porque escuchada será la imprecación del que te maldijere en la amargura de su alma, y ha de oírle su creador. Entonces si es un hombre que es pobre, sea lo que sea, pero es justo, bueno, incluso es pobre, y hubo alguien que tenía y no le dio, o le hizo sacar, o lo que sea, por ese hombre hablar, el creador lo va a escuchar. Recuerden que el que le da al pobre, le presta a Yahweh. Entonces, si el pobre maldice a alguien, Yahweh lo va a escuchar y va a actuar. Ni des ocasión a los que te piden de que te maldigan por detrás, porque escuchada será la imprecación del que te maldijere en la amargura de su alma, y ha de oírle su creador. Muéstrate afable a la turba de los pobres, humilla tu corazón ante el anciano. Pero hay que respetar a los mayores, cosa que, digamos, en mi generación ya casi se estaba perdiendo, y ya en esta generación, ni qué decirlo. Ante un grande baja tu cabeza, ¿verdad? Humilla tu corazón, dice eso. Y, bueno, es que viene después. Humilla tu corazón ante el anciano y baja tu cabeza delante de los grandes. ¿Verdad? Y se refiere a grandes en sabiduría, en bondad, en obras, no grandes en tamaño. Por si algo, llega uno. Es un bichudo. Entonces, grandes en espíritu. Baja tu cabeza delante de los grandes, ¿verdad? También de gente de autoridad y demás. O sea, si uno sabe, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe, a veces, o sea, el drogadicto también, bueno, come, a veces come. Y por otro lado, ¿verdad? Tal vez para eso sería bueno, digamos, si uno tiene unas galletas o algo de comer, darle algo que uno sepa que no lo puede, bueno, ahí lo ve. Ahora, también, allá él, ¿verdad? Allá él, ¿para qué lo usa? Él es el que le tiene que responder a Yahweh. Uno le tiene que responder por darle o no darle. Si uno tiene y puede, ¿verdad? También al menos, ¿verdad? Esto es para comida, ¿verdad? Si es que solo tiene dinero, unas monedas o lo que sea. Pero o sea, sí, obviamente hay que usar la sabiduría, hay que ser sabio, pero no tampoco, o sea, considero yo, no excusarse. Como decir, no, es que va a ser droga, no, ese lo va a usar para droga, no, ese quién sabe para qué es, y así nunca le dio a nadie, ¿verdad? Porque también hay mucha gente en el camino, a veces uno le dio a uno y ya se le acabó y no le puede dar al otro, entonces en ese caso, maneje bien lo que va a dar, ¿verdad? Lo que tiene ahí para dar, entonces usted dice, ¿verdad? No, ahorita no puedo, pero o sea, sí es muy importante mostrarle respeto a la persona, sí, volverle a ver, y si no tiene, pues decirle, disculpe, se lo di al compa de atrás, voy a pillarle. Es mejor eso. Ajá. No, por supuesto, completamente. Lo que hacen la mayoría de gente, que es subirles el vídeo. Los ignora, claro. Ellos lo que quieren es que por lo menos Que usted, eso mismo, hay muchas veces que sí, si usted les dice y no tengo pura vida, solo porque uno le tomó el tiempo y le habló. Ajá. Si digamos la persona le pide y la persona no tiene. De ahí no, si usted no tiene, el padre sabe. Si la persona lo maldice, ¿qué pasa con eso? Ah, no, el padre sabe que lo maldijo porque él es un impío, ¿verdad? Y se deja llevar por la ira. Porque también yo he visto gente, a veces una vez una solo tenía una moneda, creo que ese día, no, creo que era de 20, sea. Y cuando, hace como 20 años, entonces valía más. No sé si eran 20 o 100, porque era ese tamaño. Entonces era lo que tenía, así. Y le hago, tome, y la veía, y me la tiró de vuelta. Y yo, ay, pero ¿qué quiere? ¿3,000 o qué? O sea, entonces, hay gente así también, y uno hace lo que puede. Exacto. Y no, y también que hay algunos ticos que ahora se están haciendo pasar por venezolanos. Y de todo, o sea, de todo hay en este. hay cosas que se echan de ver. O algunos que andan con muñecos, supuestamente son bebés, y así, de todo, ¿verdad? No, sállame el bebé. Entonces, sí, uno le pide al Padre discernimiento, busca ayudar y también busca usar la astucia, ¿verdad? Como en eso que me decías, o sea, es de ser astuto como la serpiente, manso como la paloma. Entonces, manso como la paloma, sí, no, caballero, no, ahorita no tengo, pero tome, aquí dan unas galletas, coma, ¿verdad? O algo así. Repito, el baile las vende. Okay, allá él. Entonces, decía, inclina sin desdén tu oído al pobre. Es lo que decía ahí. Inclina sin desdén tu oído al pobre, ¿verdad? Escúchalo. Paga tu deuda y respóndele con benignidad y mansedumbre. Vean qué importante, porque vuelvo y repito, en hebreo, sedeká es justicia y es caridad. Entonces, cuando una persona da caridad, recibe justicia.
Eso quiere decir que Yahweh lo perdona, le perdona cosas. Entonces, si uno está en deuda, Yahweh le perdona deudas porque usted está pagándola al darle al pobre. ¿Sí me explico? Y ahora, obviamente, Yahushua ya pagó por nuestros pecados, pero uno sigue en carne, uno sigue teniendo negatividad en la mente, es lo que tiene que ir sacando y demás. Pero una forma de hacerlo es haciendo buenas obras. ¿Sí me explico? Una forma de rectificar la mente, el corazón, purificarse, es haciendo buenas obras. Entonces esa es una que importa muchísimo, Tzedekah. Entonces dice: paga tu deuda y respóndele con benignidad y mansedumbre. Libra de la mano del soberbio al que sufre injuria, y no se te haga esto gravoso. Que no le moleste, hágalo con amor, hágalo con ganas. En el juzgar, sé misericordioso con los huérfanos, como padre, y cual esposo de su madre, En el juzgar, sé misericordioso con los huérfanos, como padre, y cual esposo de su madre. Y serás como un hijo obediente al Altísimo, y este será para contigo más compasivo que una madre. ¿Verdad? Yahweh se va a empezar a manifestar compasivo cuando uno tiene compasión con el huérfano. ¿Verdad? Y no necesariamente hay que ser juez para cumplir ese mandamiento. El huérfano puede llegar a su casa y decirle algo y usted tiene que juzgar lo que le dijo. Juzgue favorablemente, ayúdelo, ¿verdad? Porque también volvemos a lo mismo. Bueno, y aquí está hablando del huérfano. Y hay diferentes tipos de huérfanos, pero o sea, hay mucha gente, así como hay impíos que llegan a pedir y mienten, como les he comentado algunas historias, también hay gente que llega y dice la verdad y la gente ya no le cree. Es como, ¿qué me está diciendo este? La verdad es puro cuento para que le dé. Y eso no es juzgar favorablemente. Dice: la sabiduría infunde vida a sus hijos. La sabiduría infunde vida a sus hijos. Ahora, de hecho, bendito Yahweh, ya voy por el capítulo 19 del libro, aleluya. Quedó más largo el anterior de lo que pensé, pero buenísimo. Y está hablando de la sabiduría, o sea, de cómo de Samael salió la muerte. Samael viene siendo el aspecto masculino. La sabiduría diabólica viene siendo el aspecto femenino. Salud. Entonces, recuerden que ese aspecto femenino encarnó como la que llaman Lilith. Entonces, ese mismo espíritu es el que se conoce como la gran ramera de Babel, en contraste con la Virgen, la congregación escogida, que tiene la Ruach de la sabiduría celestial. Entonces, qué curioso que Yahushua el Mesías vino como la verdad a dar vida eterna. El falso Mesías, Azazel, es culpado de todo pecado. Yahushua pagó por todo pecado. Yahushua trajo la vida. Azazel enseñó al hombre a hacer armas para traer muerte. Y el espíritu que se manifiesta a través del falso Mesías, el espíritu de error, o el que llaman su madre, es la sabiduría diabólica. Entonces, así como dice aquí, la sabiduría verdadera infunde vida a sus hijos. Entonces la sabiduría diabólica la quita. Por eso es que en Apocalipsis 18, cuando habla de la gran ramera, dice que es culpable de todas las muertes que han habido en la tierra. Entonces, Azazel, el falso Mesías, es culpado de todo pecado. Yahushua, el verdadero Mesías, paga todo pecado. La sabiduría diabólica da muerte, por eso es culpada de toda muerte. La sabiduría celestial da vida, por eso a través de Yahushua nos da la vida eterna. Entonces, la sabiduría infunde vida a sus hijos, acoge a los que la buscan, y va delante de ellos en el camino de la justicia. Y va delante de ellos en el camino de la justicia. Quien la ama, ama la vida. Quien la ama, ama la vida. Es curioso que el que no la ama, odia la vida, pero uno la puede interpretar, o sea, uno podría decir, ok, quien la ama, ama la vida, se podría pensar como el que ama la sabiduría es porque ama vivir. Entonces busca la sabiduría para poder seguir viviendo, porque la sabiduría da vida a sus hijos. Pero en realidad, más allá o más profundo es el hecho de que el que ama la sabiduría va a llegar a amar la vida, va a tener una buena vida. Y digo eso porque en el error, en la carne, uno lee esto
y dice, me vale, digamos, el impío, porque dice la carne, que ellos odian la vida que tienen sin darse cuenta. Por eso no tienen shalom, dice la escritura, que no hay reposo para el impío. Entonces, quien no ama la sabiduría odia la vida. Se está buscando problemas, se está buscando una vida fea. Y mi punto es que hay muchos impíos que dirán, no hombre, yo amo la vida y me vale la sabiduría. Pero por odiar la sabiduría, esa vida se les va a transformar en algo que van a detestar. Entonces, mi punto es que hay dos lados, desde lo bueno y desde lo malo. Los impíos, digamos, vuelvo y repito, en la carne puede estar la depresión. Yo, en el cristianismo, yo vivía en depresión y buscaba, se podría decir, la sabiduría a través del cristianismo, a través de lo que me enseñaban. Pero la verdad yo no disfrutaba la vida hasta que se dio el cambio en mi vida, que les he comentado muchas veces, y bendito Yahweh pude llegar a entender lo que es amar la vida. Pero siempre busqué la sabiduría, ese es mi punto. Entonces el impío, mucho maligno, impío, pecador, dice amar la vida, pero es porque viven en pecado, en los placeres de la carne, odiando la sabiduría. Entonces, una cosa es la realidad espiritual, que es lo que esto está revelando, y otra las apariencias, ¿verdad? Por eso es que mucha gente en este mundo busca lo malo, porque ven a los malos prosperar y dicen, Dios, si eso es lo que aquí prospera, voy a hacerlo, sin entender que eso no es sabio. Entonces está buscando problemas para llegar a odiar su vida, aunque sea en la otra vida que es la verdadera. Entonces, quien la ama, ama la vida. Y los que solícitos la buscaren, gozarán de su suavidad. Los que la poseyeren, heredarán la vida. Y donde ella entrare, allí echará Elohim su bendición. Los que la sirven, rinden obsequio al apartado. ¿Verdad? Los que sirven la sabiduría, o sea, los que son sabios, van a darle obsequio, y no necesariamente regalos, pero ¿verdad? Cumplidos, honor, estima al que es apartado. Van a reconocer al apartado y lo van a respetar, honrar. Y Elohim ama a los que la aman. Entonces, si uno ama la sabiduría, Yahweh lo ama a uno. Perfecto. Dice, y Elohim ama a los que la aman. Quien la escucha, juzgará las naciones. Quien la escucha, juzgará las naciones. Recuerden que los 144,000 se les va a dar autoridad para juzgar a los ángeles y a las naciones, porque se convierten en los hijos de la sabiduría a través de Yahushua HaMashiach. Quien la escucha, juzgará las naciones, y quien tiene fijos en ella los ojos, reposará seguro. Si en ella pone su confianza, la tendrá por herencia, y serán confirmados sus hijos. Porque la sabiduría anda con él en la tentación, y le elige entre los primeros. Bendito Yahweh, ¿verdad? Recuerdan, muchos son llamados, pocos los elegidos. Y los elegidos van a ser transformados en la cosecha para entrar primero, en el sentido de que primero el trigo y después las uvas, que son los muchos. Como dijo Pablo, antes que los que son transformados van a recibir cuerpo los que estaban muertos, ¿verdad? Los mártires, como vemos en el 5º sello, pero van a ser reunidos en la cosecha. Dice, porque la sabiduría anda con él en la tentación y le elige entre los primeros, ¿verdad? Cuando llega la tentación, es la sabiduría la que ayuda a la persona a no caer en la tentación. Es la que le dice, ahí está la salida, véala, corra, ¿verdad? Porque Yahweh no tienta a nadie. Lo que Yahweh hace es probar a través de la tentación y poner una salida en toda tentación para que la persona que está siendo tentada pueda salir de. Pero es el enemigo el que tienta a través de las pasiones de la carne. Entonces, para probarle, le conduce entre temores y sustos.
para probarle. Entonces vean con lo anterior cómo menciona tentación y después prueba. Pero cuando dice tentación dice anda con él en la tentación, no dice lo tienta. Y cuando habla de prueba dice para probarle le conduce, si es la sabiduría la que le prueba. Y por eso le conduce entre temores y sustos. O sea, lo hace pasar por cosas que a veces a uno lo asustan, pero es para que enfrente los temores. Para que enfrente el temor, lo venza y se dé cuenta que ahora es más fuerte, más inteligente y no tenía que temerle a eso que tanto le había temido. Para probarle le conduce entre temores y sustos. Y le aflige con la tribulación de su doctrina, hasta explorar todos sus pensamientos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que la Torah es dulce en el paladar? Porque las palabras de Yahweh son dulces como la miel, pero es amarga en el vientre, como cuando lo comió Ezequiel y lo comió Juan en Apocalipsis. Porque uno lee y es verdad todo lo que uno lee. Todo lo que dice la Escritura es verdad, es justo, es correcto, pero choca con lo que está en uno mal, lo que es incorrecto en uno, ¿verdad? Lo que uno pensaba erróneamente. Por eso mucha gente no logra interpretar la Escritura correctamente, por el montón de cosas torcidas que tiene adentro. Entonces cuando uno tiene cualquier cosa torcida, pero quiere enderezarla a través del estudio, es ahí donde se vuelve tribulación o amargura para el vientre, el decir, uy, en esto he fallado, tengo que mejorarlo, uy, esto me falta. Entonces eso amarga el vientre, cuando uno ya llega a entender lo que leyó, que fue tan dulce. Entonces por eso mismo aquí la sabiduría dice, porque la sabiduría anda con él en la tentación y le elige entre los primeros. Para probarle le conduce entre temores y sustos y le aflige con la tribulación de su doctrina, hasta explorar todos sus pensamientos. Ya cuando vio todos los pensamientos, ya llega uno a poder purificar a través de esa sabiduría lo que estaba haciendo mal. Y fiarse ya del corazón de él cuando lo rectifica. Entonces le afirmará, le allanará el camino y le llenará de alegría. Le descubrirá sus arcanos, le enriquecerá con un tesoro de conocimiento y de... bueno, es que dice un tesoro de ciencia, pero en hebreo viene siendo dad, me gustaría ver, pero bueno. Dice, le enriquecerá con un tesoro de ciencia y de conocimiento de la justicia. Vean qué curioso que hace unos capítulos, bueno, son 3 los únicos que hemos leído, pero se acuerdan que hablaba de que no deberían buscar a los arcanos, no buscar lo que, digamos, básicamente el ocultismo, espíritus malignos, demonios, exacto, brujería, hechicería. Pero ahora usa el mismo término, pero dice, después de pasar por las pruebas, haberse afirmado, dice, le descubrirá sus arcanos. Entonces, como diciendo, la gente en el mundo busca los ángeles caídos, los espíritus malignos, pero cuando uno busca la sabiduría, Yahweh le revela a sus malajim, o sea, envía a sus ángeles para que le ayuden. No necesariamente que le revele los arcanos en el sentido que uno los vea, sino que los va a revelar, es como abrir, ¿verdad? Para poder ver, pero en el sentido espiritual va a poder ver la mano de Yahweh actuando a través de sus malajim. Entonces, le descubrirá sus arcanos, le enriquecerá con un tesoro de conocimiento y de conocimiento de la justicia. Mas si se desviare, le desamparará y le entregará en poder de su enemigo. Si se desviare, verá, de la verdad, de la sabiduría, le desamparará y le entregará en poder de su enemigo. Hijo, ten cuenta del tiempo y huye del mal. Ten cuenta del tiempo. Hay que estar atento que el tiempo se acaba. Y hay gente que piensa que, o sea, obviamente uno nunca debe buscar el mal, pero cuando el niño llega a la juventud, normalmente se revela y piensa que va a poder hacer lo que le dé la gana por siempre, y no entiende que el tiempo se le va a acabar, tanto de joven como de vida en esta tierra, y más si se porta demasiado mal, se le puede acortar el tiempo de vida.
Entonces hay que tener en cuenta eso como para no llevarse o dejarse llevar por lo que la carne le dice de no, ahorita para, no, otro día se detiene, no, siga, todavía hay tiempo, no, todavía no lo van a condenar, porque la persona que sigue en esas es al que se le corta a través de cosas que no se esperaba en momentos, como la gente que dice, cuando yo esté agonizando ahí me arrepiento. ¿Cómo sabe que va a tener tiempo de agonizar? O sea, qué engañado que está. Entonces, si esa persona muere en un instante, no se arrepintió, lo perdimos. ¿Por qué? Porque no estaba teniendo cuenta del tiempo y nunca huyó del mal. En el catolicismo en realidad se puede decir hasta que enseñan, no necesariamente así explícitamente, pero que usted se puede arrepentir después de morirse porque va al purgatorio y mientras oren por usted y hagan el novenario y no sé qué otras cosas, lo hacen pasar al paraíso. You know what? Entonces la gente dice, no, ahí después me hacen, hijo, ten cuenta del tiempo y huye del mal. Por tu alma no te avergüences de decir la verdad. Por tu alma no te avergüences de decir la verdad. ¿Verdad? Tal vez en la carne vaya a tener vergüenza, pero es mejor pasar la vergüenza en la carne que el alma se vaya a quemar por andar mintiendo. Al decir, hijo, ten cuenta del tiempo, eso es como, también se podría tomar como, cuente los días. Lleve el calendario, acuérdese de las fiestas, tome. O sea, sí, además de lo que mencioné, sí, no es como. De hecho, como lo mencioné, es muy general. Exacto, y va a llegar un punto donde ya dio todas las vueltas que iba a dar. Como el reloj cuando se queda sin cuerda. Exacto. Y recuerden a Yahushua lo que decía, ¿verdad? Ustedes hipócritas, ven las nubes y dicen ya viene la lluvia, ven esto y dicen uy, ya es la cosecha, pero no pueden reconocer las señales de los tiempos. Entonces dice, por tu alma no te avergüences de decir la verdad, porque hay vergüenza que conduce al pecado. ¿Ven qué curioso? Hay vergüenza que conduce al pecado. Entonces hay gente que por vergüenza termina pecando. Y es mejor pasar esa vergüenza que el pecado. Y hay vergüenza que acarrea estima y favor. ¿Verdad? El pasar por una vergüenza después se le exalta porque fue verdadero, fue fiel. No tengas miramiento a nadie en daño tuyo, ni mientas a costa de tu alma. ¿Cómo lo dice ahí ese 26? El 22. 26. Bueno, ajá. 22 o 26. Yo voy por el 26, no sé, porque hay unas que están alrededor. Dice 22, dice. Ok. No tengas miramientos en contra de ti mismo. Ajá. Y no mudes de color por tu caída. No mudes de color Por tu caída. por tu caída. Sí, como cuando miente o cuando se le da vergüenza que cambian los colores. Camaleón. En esta ponen avergüenzas. Ok. Avergüenzas con tu país. Ok, todo. Ok. Dice, no respetes a tu prójimo cuando cae. Ok, dice que en el original En el suyo tiene no más está, versos. sí, hay unos versos que no están en el original. Ok. No respetes a tu prójimo cuando cae, dice este. Verdad que, bueno, yo no considero que estuviese diciendo y respete a su prójimo cuando cae, ¿verdad? Que algunos pueden interpretarlo ahí. Yo diría, ¿verdad? Por un lado, no hacer. Digamos, ¿se acuerdan lo que les había dicho? Que en el judaísmo se habla de que si usted ve a alguien caerse literalmente en la calle, que usted debería quitarle la mirada. Porque normalmente cuando la persona se cae tras de que siente un montón de vergüenza, lo primero que hace es volver a ver quién lo vio, ¿verdad? Y si ve que alguien lo está viendo, dice, ay, qué vergüenza, me vio esa persona. Entonces, si uno lo ve, uno tiene que hacer así para decir, pobrecito, que no se dé cuenta que, o sea, que piense que no lo vi. Ya después uno, no, mentira. Tira. Sí, exacto, se imagina. Tras de eso, tras de que lo ve viendo uno, o uno lo ve a ver, tranquilo, no te preocupes, a todos nos pasa. Sea lo que sea, por verlo se va a sentir mal. Entonces, eso es como lo que pensaría aquí que está diciendo en realidad, pero con respecto a caída espiritual, ¿verdad? Como que si una persona cae, en vez de decir, qué bárbaro, ¿cómo caíste? Es tratar de ayudarlo a levantarse. No quedarse en su caída o lo que sea.
Obviamente también tener cuidado porque quién sabe si cayó adrede, ¿verdad? Si lo que quiere es traérselo uno abajo y lo que sea, pero sí uno debe buscar que si el hermano cae, que se levante. Dice, no reprimas tu palabra cuando puede ser saludable, ¿verdad? Cuando puede ayudar a alguien, lo que usted vaya a decir, dígalo. Hay mucha gente que habla para todo lo contrario, ¿verdad? Solo para ver lo negativo, para reclamar, para quejarse. Pero cuando es algo positivo, entonces, no reprimas tu palabra cuando puede ser saludable, ni encubras tu sabiduría en ocasión en que debes ostentarla. ¿Verdad? Si en algún momento hay algo sabio que usted puede decir, usted sabe que es verdad y le puede ayudar a la persona, dígalo. No piense, porque el enemigo, vean cómo es el enemigo de astuto, que el enemigo puede llegar y decir, no, recuérdese que el sabio permanece callado hasta que le dicen que hable, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces el sabio no, ok, no le voy a dar este consejo porque no me lo ha pedido. No, si usted sabe que es sabio y le puede ayudar, délo. Allá él si no lo quiere escuchar. Es como eso de darle a alguien, si usted tiene para dar, dé. No reprimas tu palabra cuando puede ser saludable, ni encubras tu sabiduría en ocasión en que debes ostentarla. Pero hay momentos donde tiene que salir a la luz esa sabiduría para ayudar a otros a ir por el camino, ¿verdad? Dándoles así luz también. No se trata de echarse flores porque usted tiene el consejo o porque sabe cómo, simplemente ayudar a la persona, ese es el punto. Dice, porque en la lengua se conoce la sabiduría y la prudencia, la discreción y el conocimiento en las palabras del hombre sensato. En la lengua se conoce la sabiduría. Entonces ahí es donde uno debe siempre pensar bastante lo que va a decir y decir en la mente. O sea, ¿será que esto que voy a decir es sabio? ¿O es todo lo contrario? Porque a través de lo que yo diga se va a saber si soy uno o el otro. Entonces debemos buscar siempre decir cosas para ayudar, para edificar, cosas sabias. Dice, porque en la lengua se conoce la sabiduría y la prudencia, la discreción y el conocimiento en las palabras del hombre sensato, mas su fuerza consiste en las obras buenas. Entonces se ve que tiene sabiduría a través de lo que dice, pero agarra fuerza cuando se ve actuando como habla, ¿verdad? El ejemplo habla más que las palabras, o da más fuerza a esas palabras que ya se ven como sabias. Dice, por ningún caso contradigas la palabra de verdad. Si es verdad hay que aceptarlo y punto, aunque duela, aunque dé vergüenza, hay que aceptarla. Por ningún caso contradigas la palabra de verdad y avergüénzate de la mentira por falta de tu saber. Avergüénzate de la mentira por falta de tu saber. Este verso es importante, bueno, todos, pero con respecto a lo del nombre, lo de Yahushua, es súper común que uno le explica a alguien y esa persona, en vez de aceptar que no sabe, por su ego rechaza lo que no sabe y no se da cuenta lo que está rechazando, ¿verdad? Lo repito, por ningún caso contradigas la palabra de verdad. Yahushua es la verdad, su nombre es la palabra de verdad. Entonces, si uno le enseña a alguien el nombre Yahushua, que es la palabra de verdad, y la persona quiere contradecir lo que uno le está diciendo, solo por emoción, su opinión, pero no con verdad, no con la escritura, está obviamente contradiciendo la palabra de verdad. Entonces dice, por ningún caso contradigas la palabra de verdad y avergüénzate de la mentira, o sea, el falso Mesías, la falsa doctrina, el espíritu de error. Avergüénzate de la mentira por falta de tu saber. Entonces, cuando usted se da cuenta que hay algo que no sabía, debería darle vergüenza a la mentira que pensaba y rectificarla. Avergonzarse de que, o sea, digamos, por un lado, decir qué vergüenza que estuve invocando los nombres falsos para referirme al Todopoderoso, ya no puedo volverlo a hacer. Y eso es parte de lo que ya uno, cuando tiene los nombres, digamos, al iniciar uno ya tiene los nombres y lo aceptó, los confiesa, pero cuando está empezando, digamos que se le sale un día el nombre falso, el título falso, se siente feísimo, ¿sí o no? Uno, uy, ¿qué hice? Se siente, es súper extraño. Entonces, no. Entonces, eso es avergonzarse y es algo, o sea, como que sucede automático, porque lo he escuchado de todos y sí, eso es feo. O cuando uno escucha a alguien que es de la, ¿verdad?,
Digamos, a veces ha pasado un par de personas de la congre, llevan, bueno, tal vez no vienen tanto, pero llevan un año, una cosa así, vienen y un día se les sale y uno, ¿qué fue eso? Como, ¿qué te pasa? Muchas veces porque hay muchos dichos, ¿verdad? Que usan Dios. El hecho de que a la gente le pase eso, de decir un dicho X que trae el título, eso muestra que la gente en realidad no está invocando al Todopoderoso, no está pensando en el Todopoderoso, simplemente está diciendo un dicho. ¿Verdad? Como cuando dice que Dios lo bendiga, Dios guarde, todas esas cosas son dichos. La gente no lo está pensando en su corazón y por eso cuando uno dice Yahweh lo bendiga, se nota tanto la bendición. Porque dicen, oh, ¿qué me dijo? Es diferente. O el Todopoderoso lo bendiga, incluso sin el nombre, ¿verdad? Entonces es particular eso. No tengas vergüenza de confesar tus pecados, mas no te rindas a nadie para pecar. ¿Verdad? Entonces no tenga vergüenza si tiene que confesar su pecado, acéptelo, porque eso le va a hacer más fuerte, más grande. Pero no se rinda ante nadie para caer en pecado. No quieras resistir en su cara al poderoso, ni intentes detener el ímpetu de una riada. Pugna por la justicia para bien de tu alma, combate por la justicia hasta la muerte. Combate por la justicia hasta la muerte, porque Elohim peleará por ti contra tus enemigos. Vean qué poderoso eso, porque dice hasta la muerte, o sea, incluso si tiene que morir, porque ya voy a pelear contra sus enemigos. Y uno dice, no puedo pelear contra ellos antes de morir, ¿verdad? Pero se está refiriendo a que la muerte de esta tierra es simplemente una ilusión. Se muere, se llega a obtener la recompensa y Yahweh se va a encargar de castigar a aquellos que lo mataron. Pugna por la justicia para bien de tu alma, combate por la justicia hasta la muerte, porque Elohim peleará por ti contra tus enemigos. Recuerden lo que Yahweh le dijo a Yahushua: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh va a pelear contra los enemigos de Yahushua, porque Yahushua hizo la justicia hasta la muerte. Cumplió toda la Torá. No seas precipitado en el hablar. No seas precipitado en el hablar, ni remiso, y negligente en tus obras. Pero así como no hay que ser precipitado al hablar, hay que pensar lo que se va a decir, hay que actuar. Me refiero a hacer las obras, cumplir los mandamientos. Entonces, por un lado, uno sostiene las palabras, por otro lado, más bien al contrario con las obras. ¿Sí me explico? Debe ser rápido para actuar, de acuerdo a la verdad, obviamente. No seas en tu casa como un león, aterrando a tus domésticos y oprimiendo a tus súbditos. ¿Verdad? Hay muchos hombres que malinterpretan lo de ser cabeza, de ser el rey del hogar, y se vuelven el rey de la selva, bien animal. ¿Verdad? Entonces los hombres tienen que saber, pedirle al Padre sabiduría, así como Salomón pidió sabiduría para reinar sobre el pueblo. El hombre de casa, el hombre de familia, debe pedirle al Padre sabiduría para gobernar en su casa, de acuerdo a la justicia y la misericordia. Como dice aquí, no seas en tu casa como un león, ¿verdad? Aterrando a tus domésticos, aterrando a todo el mundo en la casa, todos los hijos con miedo, la esposa con miedo, porque por todo grita, por todo ruge, y, ¿verdad? Y ni qué hablar los que pasan a golpes. Y oprimiendo a tus súbditos, ¿verdad? Que en este caso, los que están sujetos. Entonces, si uno es cabeza, es una responsabilidad inmensa y debe saber manejar las cosas para que todo el mundo haga lo que tiene que hacer de manera feliz, porque quiere, sabe cómo, no porque se le grita, no porque es a la fuerza, no porque simplemente uno dice y ya. No esté tu mano extendida para recibir y encogida para dar. Ah, sí, por supuesto, no, en todo lado, pero aquí está diciendo la familia, entonces por eso lo mencioné, al decir casa. Pero sí, obviamente, el hombre que es jefe en su trabajo debería saber tratar a sus empleados bien, respetuosamente, incluso, ¿verdad?, con amor. Entonces, cualquiera que sea cabeza, cualquiera que sea autoridad, debe tener cuidado de usar esa autoridad correctamente.
también por eso ahora mencioné a Shlomo. No esté tu mano extendida para recibir y encogida para dar. ¿Verdad? La gente que siempre recibe y nunca está dispuesta a dar, a entregar. Entonces, muy importante acordarse de todo esto. Ahí termina el capítulo. Voy a ver rápidamente. De que sí, hay un Dios que se llama pan. Hay un Dios que se llama pan. Entonces por eso a veces evitamos usar pan y nos referimos al lejem. ¿Verdad? Principalmente, por ejemplo, cuando se habla de que Yahushua es el lejem de vida. Si uno tiene la idea de que pan es ese demonio, entonces al decir pan de vida suena extraño cuando uno tiene esa idea. Pero bendito Yahweh, después de haber visto eso, fue cuando me metí más a fondo a aprender hebreo y encontré como la palabra en hebreo pan, o sea, existe, pan, pero significa perfil, es el perfil. Entonces, al haber una palabra hebrea que fue antes que el demonio pan, esa tiene más importancia que pan el demonio. Allá él como se llame, pan es algo en hebreo. Entonces por ende no le doy, o sea, ya no le doy tanta importancia como antes. Entonces úsela. Ahora ponga en su mente que en hebreo pan es eso. Dice Celio, ¿cómo poder distinguir si el sentido de culpa es real cuando una persona en necesidad pide y pide, pero es tan fácil saber pero es tan difícil saber con qué tan real? Me imagino que es difícil saber qué tan real es la necesidad. ¿Se debe pedir evidencia? Pues depende, hermano. Porque, o sea, me he dado cuenta, como les he mencionado ya varias veces, y de hecho yo creo que hasta usted es uno de los que ha ayudado. O sea, hay personas que han escrito que dicen ser de la congregación, que nunca aparecen en el chat, nunca mencionan nada, pero dicen soy de la congregación, me pueden enviar plata, necesito ayuda. Y a veces no vienen a mí, van a hermanos de la congregación. Y me doy cuenta después que los hermanos de la congregación están dándole. Y la persona nunca se mete, nunca se conecta, simplemente dice ser. Y le ayudan, le han ayudado a una persona, hasta le ayudaron a ponerse un negocio, unos hermanos de Estados Unidos. Y después de como 3 meses que se le cayó el negocio y que necesitaba más ayuda, que se le murió un familiar, después se le murió el otro familiar. Y necesitaba ayuda, y así fue, yo no sé por cuánto tiempo con los hermanos. Y digamos, él me empezó a escribir a mí, porque ya los hermanos no podían. Le mandé una vez, pero después seguía y repito, y hasta la misma... O sea, uno ya como que empieza a reconocer que es como, no, es que no, hay gente que no quiere ayuda, quiere que lo mantengan. Y eso ya es diferente, o sea, hay que trabajar, y el que no trabaja, que no coma. Entonces la persona tiene que esforzarse, y si ya se le ayudó y le ayudaron, pues la persona ahí debería decir algo más está pasando, hay algo más allá, porque sí, no debería ser así. Y repito, más a este hombre que lo ayudaron a ponerse un negocio. Y por ejemplo, ahorita no sé qué ha pasado con él, porque vuelvo y repito, no se conecta, o no veo que esté. Y estoy diciendo este ejemplo porque sé que el hermano estuvo involucrado en el ayudarle. Y sé que también a mí no me informan, porque es como, ¿verdad?, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Entonces ellos ayudan y no me dicen nada, pero a veces, ya un par de veces me ha pasado que les tengo que decir, ahí no, tengan cuidado. Y después sí, se dan cuenta, ¿verdad? Había otro de esos que creo que era de Nigeria. Y ¿verdad?, ni se conectaba ni uno ni a otro. Y en Nigeria normalmente se conecta, o sea, ¿verdad?, mandan esos correos, ¿no les han visto? Que si me manda $1,000 se puede ganar 40,000. Y el montón de gente mandándoles. Y hay gente que hace las mismas con esto, tristemente. Ven, buscan una iglesia y dicen, eso me pueden ayudar, y le escriben a la iglesia, pero no creen en la doctrina, no hacen las obras, nada de eso. Otro hombre, ¿se acuerda? El que me había escrito pidiendo, no solo me escribió, me mandó un pagaré, ¿verdad? Como que le mandaron dinero, y yo, ¿quién es esta persona? ¿Le debo plata o algo? Yo buscando para ver, y yo no le conozco. Cuando me doy cuenta es alguien en YouTube que hace videos, sale con la escritura aquí y dice, ¿me pueden enviar plata, por favor? Eso es todo lo que hace en YouTube. Y yo, wow. Entonces hay que tener cuidado. Que bendito Yahweh ayuda a los hermanos que ayudaron, pero allá la persona que use eso, ¿verdad?, para que lo mantengan. Entonces sí, hay que ser justo. Y cada persona que me esté escuchando, si es de la congregación, si en realidad necesita ayuda, aquí estamos para eso. Pero cada persona debe ser justa y trabajar para comer, hacer lo que tiene que hacer. Y algunas personas quizá no tengan que trabajar, pero ayudar en la casa con todo lo que tengan que ayudar por la persona que trabaja. ¿Sí me explico?
también, ¿verdad? Como bendito Yahweh, somos una congregación grande, ya ahora, en diferentes países. Entonces, si alguien me escribe de otro país, digamos, muchas veces me he dado cuenta que gente ayuda a hermanos o personas que dicen ser hermanos de otros países, que no conocían, no se conectan ni nada, habiendo tanta gente alrededor que pueden ayudar, ¿verdad? A veces su propia familia, o alguien del barrio, o alguien de su país, necesita ayuda, y no, se la voy a mandar allá, y uno no sabe allá quién es, no sabe nada. Entonces, a veces es, o sea, como dice el padre, que empieza por la casa. Entonces debemos tener eso presente. 1500 manuscritos escritos por escribas, de los que habla Jeremías 8:8 y Lucas, que quitaron la llave del conocimiento. Escribas masoréticos que pusieron los puntos de vocal para que dijera Jehová por la E y la O de Elohim.